Oigan, guerreros, no están perdiendo porque sean débiles. Están perdiendo porque no pueden mantenerse en silencio. Piénsenlo. Cada vez que alguien los desafía, ustedes responden. Cada vez que alguien duda de ustedes, dan explicaciones. Cada vez que alguien les falta al respeto, reaccionan. Y en ese exacto momento, pierden el control. Porque mientras están ocupados hablando, ellos están mirando, estudiando, recolectando cada reacción que les dan. Su tono, sus emociones, sus inseguridades. Creen que se están defendiendo, pero lo que realmente están haciendo es exponerse a sí mismos. Y la peor parte, ni siquiera se dan cuenta de que está pasando. Las personas más peligrosas de este mundo no discuten, no gritan, no se apresuran a demostrar nada. Se mantienen en silencio. Y mientras todos los demás hacen ruido, ellos están aprendiendo todo sobre ti, sobre tus debilidades, sobre exactamente cómo controlarte. Porque el silencio no está vacío. El silencio es observación. El silencio es paciencia. El silencio es poder. Pero la mayoría de la gente es adicta al ruido. Se sienten incómodos cuando las cosas se calman. Así que llenan el silencio con palabras, con emociones, con explicaciones. Y ahí es cuando cometen errores. Ahí es cuando dicen demasiado, revelan demasiado, destruyen su propia posición sin que nadie los obligue a hacerlo. Esto es lo que te has estado perdiendo. Pensabas que el poder se trataba de hablar mejor, argumentar con más fuerza, demostrarle a la gente que estaba equivocada. Pero el verdadero poder, el poder real es saber cuándo no decir absolutamente nada. Nicolás Maquiavelo entendió esto hace siglos. Él sabía que el control no proviene de lo que dices, proviene de lo que te niegas a revelar. Porque en el momento en que la gente te entiende, pueden predecirte. Y en el momento en que te predicen, pueden controlarte. Así que la pregunta es, ¿por qué se lo estás poniendo tan fácil? En este mundo, la gente no cae porque otros los derroten. Caen porque se exponen a través del ego, a través de la impaciencia, a través de la necesidad desesperada de ser escuchados. Y hoy, eso termina. En este video, vas a aprender cómo convertir el silencio en un arma, cómo dejar de reaccionar y empezar a observar, cómo dejar que la gente hable hasta que lo revele todo, cómo mantenerte quieto mientras otros se destruyen lentamente a sí mismos. No necesitarás discutir, no necesitarás perseguir, no necesitarás demostrar nada, porque una vez que dominas el silencio, no solo proteges tu poder, controlas todo el juego. Repítete esto a ti mismo: no reacciono, no doy explicaciones, observo. Y mientras ellos hablan, yo gano. 1. Mata el impulso de defenderte. Número 1. Mata el impulso de defenderte. En el momento en que alguien te cuestiona, algo dentro de ti se tensa. Es instantáneo, casi automático. Sientes la necesidad de corregirlos, de explicar tu versión, de asegurarte de que no te malinterpreten. Ese impulso se siente natural, pero es una trampa, porque en el segundo en que te apresuras a defenderte, entregas el control. Ahora la conversación ya no es en tus términos. Gira en torno a su acusación, su opinión, su marco de referencia. Ya no estás liderando, estás respondiendo. Y el que responde, sigue al otro. Entiende esto claramente. Estar a la defensiva no es fuerza, es una señal de que sus palabras te afectaron, una señal de que sientes la necesidad de justificar tu posición, una señal de que, en el fondo, estás buscando validación. Y la gente puede sentir eso. Puede que no lo digan en voz alta, pero lo perciben. Tu urgencia expone tu estado interior más de lo que tus palabras podrían hacerlo jamás. Los individuos tranquilos no se apresuran, no se desesperan por arreglar percepciones, no entran en pánico cuando son malinterpretados. Permiten que el silencio se asiente, porque el silencio hace algo poderoso. Rompe las expectativas,
Cuando alguien te lanza una acusación, espera una reacción. Esperan resistencia, emoción, tal vez incluso frustración. Pero cuando no obtienen nada, ninguna defensa, ninguna explicación, ningún cambio emocional, se crea incertidumbre. Y la incertidumbre es incómoda. Ahora comienzan a cuestionarse a sí mismos. Repasan mentalmente lo que dijeron. Empiezan a llenar el silencio con sus propios pensamientos. No les demostraste que estaban equivocados. Hiciste que dudaran de sí mismos. Eso es control. Otra verdad que la mayoría ignora es esta. No todos los malentendidos necesitan corrección. A veces, la claridad debilita tu posición. Cuanto más explicas, más detalles revelas. Cuantos más detalles revelas, más material tienen los demás para analizar, tergiversar o usar en tu contra. Crees que estás aclarando las cosas, pero en realidad les estás dando más acceso. Acceso a tu forma de pensar, acceso a tus emociones, acceso a tus patrones. Y una vez que alguien entiende tus patrones, puede anticipar tu próximo movimiento. Así es como empieza el control. Pero cuando te mantienes en silencio, proteges esa información. Te vuelves más difícil de leer, más difícil de predecir, más difícil de manipular. El silencio crea distancia entre tú y su percepción. Y en esa distancia te mantienes intocable. Esto no significa que nunca hables. Significa que eliges tus momentos con precisión. No hablas porque sientes presión. No hablas porque tu ego se ha activado. Hablas solo cuando te sirve, nada más. Porque el poder no está en la expresión constante, está en la contención disciplinada. Habrá momentos en que la gente te malinterpretará a propósito. Tergiversarán tus acciones. Pondrán a prueba tu paciencia no porque estén confundidos, sino porque quieren una reacción. Quieren ver si pueden moverte. Y si reaccionas, pierdes. No visiblemente, no de inmediato, pero psicológicamente, porque ahora saben que puedes ser provocado. Pero si te mantienes quieto, si te mantienes firme sin decir una palabra, envías un mensaje que es mucho más poderoso que cualquier explicación. No estoy aquí para ser juzgado. No estoy aquí para ser comprendido. Estoy aquí para mantener el control. Y una vez que la gente se da cuenta de que no pueden arrastrarte a su marco de referencia, dejan de intentarlo. O, peor para ellos, exponen más de sí mismos intentándolo. Así que mata ese impulso, no por la fuerza, sino a través de la conciencia. Nota el impulso, siente la presión y luego elige el silencio de todos modos. Porque cuanto menos te defiendas, menos podrán tocarte. Y en el momento en que ya no sientas la necesidad de explicar quién eres, ese es el momento en que te vuelves peligroso. 2. Convierte el silencio en un espejo psicológico. Número 2. Convierte el silencio en un espejo psicológico. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto revelan cuando hablan. Creen que hablar les da control, que cuanto más dicen, más influencia tienen, que las palabras son poder. Pero en realidad, las palabras son exposición. Cada vez que alguien habla, filtra información. No solo hechos, sino señales. Su tono expone emociones. Su ritmo expone la presión. Su fraseo expone patrones de pensamiento. Y cuanto más tiempo hablan, más difícil se vuelve ocultar esas señales, porque nadie puede controlarse a la perfección por mucho tiempo. Aquí es donde tu silencio se vuelve peligroso. Cuando eliminas tu voz de la interacción, eliminas el equilibrio. Ahora la conversación es unilateral y ese desequilibrio crea tensión. Una tensión silenciosa que la mayoría de la gente no puede manejar. El silencio alarga el momento, fuerza a estar conscientes, hace que la gente se sienta observada sin recibir consuelo, y ese sentimiento los desestabiliza. Así que reaccionan.
empiezan a llenar el silencio no con intención, sino por impulso. Hablan más de lo que planeaban, explican cosas que nadie les pidió. Intentan justificarse, impresionar o recuperar el control, pero en lugar de eso, están perdidos. Pierden el control porque ahora no están hablando con precisión. Están hablando para escapar de la incomodidad. Y ahí es cuando la verdad se escapa. Aparecen las contradicciones, se filtran las emociones, los motivos ocultos salen a la luz, todo porque no dijiste nada. No los presionaste, no los interrogaste, no guiaste la conversación. Simplemente creaste un espacio y dejaste que su mente hiciera el resto. Por eso el silencio funciona como un espejo. Les refleja todo de vuelta sin interrupciones, sin distracciones, sin protección. La gente empieza a escucharse a sí misma con más claridad. Se vuelven conscientes de sus propias palabras. Y en esa conciencia empiezan a formarse grietas. Los seguros de sí mismos empiezan a dar explicaciones de más. Los manipuladores empiezan a revelar sus intenciones. Los inseguros empiezan a buscar aprobación. Y todo ello se vuelve visible para ti. Esto es lo que separa a los observadores de los participantes. Los participantes reaccionan. Los observadores recolectan. Los participantes intentan controlar el momento. Los observadores entienden el patrón. Y una vez que entiendes los patrones, no necesitas la fuerza para obtener ventaja, porque ahora ves lo que otros pasan por alto. Ves lo fácil que se expone la gente cuando siente la necesidad de ser escuchada. Así que la próxima vez no te apresures a hablar. Deja que el silencio se asiente entre ustedes. Deja que crezca. Deja que los presione. Y luego, solo observa. Observa lo rápido que las personas revelan quiénes son realmente cuando nadie los interrumpe. Porque la gente no se expone bajo presión, se exponen en silencio. Ahora quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Yo observo. Yo gano. 3. Vuélvete imposible de leer. Número 3. Vuélvete imposible de leer. En el momento en que alguien te descifra, pierdes tu ventaja. No sucede todo a la vez, sucede silenciosamente. Empiezan a notar tus reacciones. Estudian cómo respondes bajo presión. Observan qué te altera, qué te emociona, qué te hace dudar. Y poco a poco construyen un patrón sobre ti. Una vez que ese patrón está completo, te vuelves predecible. Y la previsibilidad es control. Porque si alguien puede predecir tu próximo movimiento, puede prepararse para ello. Puede contrarrestarlo. Puede manipular el resultado antes de que siquiera actúes. Es por eso que la mayoría de las personas pierden el poder sin darse cuenta. Son demasiado fáciles de leer. Su rostro cambia con la emoción. Sus palabras revelan su intención. Su comportamiento sigue el mismo ritmo cada vez. Creen que están siendo expresivos, auténticos, abiertos. Pero lo que realmente están haciendo es volverse transparentes. Y las personas transparentes son blancos fáciles porque no hay sorpresas, ni incertidumbre, ni misterio. Todo sobre ellos puede ser calculado. Pero cuando dominas el silencio, todo cambia. El silencio rompe los patrones, elimina las señales, oculta la intención, borra las pistas emocionales. Ahora, cuando la gente te mira, no ven nada que puedan usar. Ninguna reacción clara, ningún motivo obvio, ningún comportamiento predecible. Y eso crea incomodidad porque la mente humana depende de los patrones para sentirse segura. Cuando esos patrones desaparecen, la mente empieza a buscar, tratando de entender, tratando de predecir, tratando de recuperar el control, pero no puede. Y esa incapacidad crea tensión. Una tensión silenciosa e inquietante
que hace que la gente se sienta incómoda a tu alrededor. Empiezan a cuestionarse a sí mismos. ¿Qué están pensando? ¿Qué están planeando? ¿Por qué no reaccionan? Y cuanto más se cuestionan, más se transfiere el control hacia ti. Porque ahora están enfocados en ti, analizándote, pensando demasiado en ti, mientras tú permaneces quieto, ilegible, intocable. Aquí es donde comienza el verdadero poder. No en forzar resultados, sino en volverte imposible de interpretar. Porque cuando la gente no puede leerte, no puede prepararse en tu contra. Dudan, se lo cuestionan 2 veces, se contienen. Y la duda crea ventaja. No necesitas actuar agresivamente, no necesitas dominar en voz alta. Tu imprevisibilidad hace el trabajo por ti. Frena a los demás, destruye su confianza, debilita su capacidad de responder con eficacia. Y todo esto sucede sin que tú digas una sola palabra. Pero este nivel de control requiere disciplina. Tienes que resistir el impulso de revelar cómo te sientes. Tienes que controlar tus expresiones. Tienes que romper tus propios hábitos de reaccionar de formas familiares, porque cada reacción repetida se convierte en una pista, y cada pista acerca a alguien a entenderte. Así que eliminas esas pistas. Te mantienes en calma cuando los demás esperan emoción. Te mantienes quieto cuando los demás esperan movimiento. Te quedas en silencio cuando los demás esperan una explicación. Y de repente, ya no eres parte de su sistema. Estás fuera de él, impredecible, ilegible, incontrolable. Y ahí es donde tu ventaja se vuelve innegable. Porque en un mundo donde todos intentan descifrarse mutuamente, el que no puede ser descifrado lo controla todo. 4. Niégales la reacción que anhelan. Número 4. Niégales la reacción que anhelan. La mayoría de las personas no te atacan para ganar. Te atacan para moverte, para cambiar tu estado, para sacarte de control, para hacerte responder en sus términos. Rara vez se trata de la verdad, se trata de influencia. Lanzan insultos sutiles, cuestionan tus decisiones, provocan, se burlan, desafían. No porque necesiten respuestas, sino porque necesitan una reacción. Porque en el momento en que reaccionas, te vuelves predecible. La ira te vuelve impulsivo. La frustración te vuelve descuidado. Estar a la defensiva te hace explicar más de lo que deberías. Y en ese cambio emocional pierdes precisión. Dejas de pensar de forma estratégica. Empiezas a responder emocionalmente. Y las respuestas emocionales son fáciles de manipular. Este es el juego que la mayoría de la gente no se da cuenta de que está jugando. Creen que se están defendiendo. Creen que están manteniendo su postura. Pero en realidad ya han sido arrastrados al marco de referencia de otra persona. Ya no tienen el control de la situación. Están siendo controlados por ella. Porque las reacciones no son poder. Las reacciones son evidencia. Evidencia de que alguien tiene acceso a tu estado interno. Evidencia de que pueden influir en cómo te sientes y cómo actúas. Y una vez que alguien sabe que puede influir en ti, seguirá haciéndolo una y otra vez, presionando diferentes botones, probando diferentes ángulos hasta que encuentren el gatillo exacto que rompa tu compostura. Pero cuando eliminas la reacción, todo colapsa. Sin ira, sin frustración visible, sin alteraciones emocionales, solo quietud. Y esa quietud es confusa porque rompe el patrón esperado. Esperan movimiento y no obtienen nada. Esperan resistencia y obtienen silencio. Esperan emoción y obtienen control. Ahora la dinámica cambia. Ya no se sienten poderosos. Se sienten inseguros. Empiezan a cuestionar su enfoque. Se preguntan si sus palabras siquiera importan. Pierden la confianza en su capacidad para afectarte. Y sin esa influencia,
pierden el interés. Porque la provocación solo funciona cuando produce un resultado. Sin resultado, no hay recompensa. Así que o se detienen o presionan más fuerte. Y cuando presionan más fuerte sin obtener una reacción, se exponen a sí mismos. Sus intenciones se vuelven obvias. Su frustración se vuelve visible. Su control se desmorona. Y ahora los papeles se invierten. Ellos están reaccionando mientras tú te mantienes firme. Ellos están perdiendo el control mientras tú lo mantienes. Este es el cambio que buscas. No dominándolos con la fuerza, sino negándote a participar en su nivel. Porque la posición más fuerte no es ganar la discusión, es negarse a entrar en ella. No necesitas demostrar nada. No necesitas corregirlo todo. No necesitas responder a cada desafío. Solo necesitas mantener el control sobre ti mismo. Eso es todo. Porque el autocontrol es la única cosa que nadie puede quitarte a menos que tú lo entregues. Y cada reacción es una pequeña rendición, un momento en el que entregas el control. Así que dejas de entregarlo. Mantienes tu estado. Te mantienes conectado a tierra. Dejas que sus palabras te atraviesen sin causar impacto. No porque no las entiendas, sino porque te niegas a que te muevan. Y en esa negación te vuelves intocable. Porque la gente solo puede controlar lo que puede afectar. Y si no pueden afectarte, no pueden controlarte. Deja esta afirmación en los comentarios. Ninguna reacción gana. 5. Deja que te subestimen. Número 5. Deja que te subestimen. La mayoría de las personas están obsesionadas con ser vistas como poderosas. Quieren reconocimiento, quieren validación, quieren que los demás entiendan inmediatamente su valor. Así que intentan demostrarlo. Hablan en voz alta, muestran todo lo que saben, muestran confianza en cada oportunidad. Y al hacerlo, cometen un error crítico. Revelan toda su capacidad demasiado pronto. Porque cuando la gente ve claramente tu fuerza, se preparan para ella, se ajustan, se defienden, se vuelven cautelosos a tu alrededor. Y en el momento en que los demás se vuelven cautelosos, tu camino se vuelve más difícil. Cada movimiento que haces ahora es esperado. Cada acción es anticipada. Pierdes el elemento sorpresa. Pero cuando te mantienes en silencio, cuando te contienes, pasa algo diferente. La gente empieza a llenar los vacíos por sí misma. Y la mayoría de las veces se equivocan. Asumen que eres menos capaz, menos consciente, menos peligroso. No porque lo seas, sino porque no les demostraste lo contrario. Y ese error de juicio se convierte en tu ventaja. Porque la subestimación baja las defensas. Hace que la gente sea descuidada. Hablan más libremente a tu alrededor. Te toman menos en serio. Dejan de verte como una amenaza. Y ahí es exactamente donde los quieres. Porque cuando alguien deja de protegerse, queda expuesto. Dejan de filtrar sus palabras. Revelan intenciones sin darse cuenta. Actúan sin pensar en las consecuencias, todo mientras creen que tienen el control. Pero no lo tienen. Están relajados, y la gente relajada comete errores. Es por esto que el verdadero poder a menudo se esconde detrás de la calma. No necesita atención, no busca validación, no se apresura a demostrar su valía. Espera, porque el momento oportuno importa más que la visibilidad. No necesitas mostrar tu fuerza en cada instante, solo necesitas mostrarla cuando importa. Y cuando llega ese momento, golpea más fuerte porque es inesperado, porque no se prepararon para ello ya que nunca lo vieron venir. Esa es la ventaja de ser subestimado. Te mueves sin resistencia, observas sin presión, te posicionas sin interferencias,
todo porque pensaron que eras inofensivo. Pero hay disciplina en esto. Tienes que resistir el impulso de corregir su percepción. Tienes que permitirles pensar menos de ti. Incluso cuando tu ego quiere intervenir, incluso cuando sientes la necesidad de demostrarles que están equivocados. Porque demostrarles que se equivocan demasiado pronto destruye la ventaja. No interrumpes su ilusión. Dejas que crezca. Dejas que se lo crean. Dejas que construyan su confianza sobre una suposición falsa. Y mientras ellos hacen eso, tú te preparas silenciosa, cuidadosa y estratégicamente, porque cuanto más tiempo te subestimen, más expuestos quedarán. Y cuanto más expuestos queden, más fácil será tomar el control cuando sea el momento adecuado. Esto no se trata de engaño, se trata de contención. Se trata de entender que el poder no necesita anunciarse a sí mismo. Se revela solo cuando es inevitable. Así que déjalos pensar lo que quieran. Deja que te juzguen mal. Deja que te pasen por alto. Porque en su ignorancia reside tu ventaja. Y cuando finalmente decidas actuar, no será ruidoso. No será emocional. Será preciso e irreversible. 6. Haz que persigan tus palabras. Número 6. Haz que persigan tus palabras. La mayoría de las personas hablan demasiado porque tienen miedo de perder la atención. Creen que el silencio los hará invisibles, irrelevantes, olvidables, así que llenan cada espacio. Responden al instante, explican en exceso, mantienen vivas las conversaciones incluso cuando no hay nada significativo que decir, y sin darse cuenta, reducen su propio valor. Porque cuando algo está siempre disponible, pierde importancia. Cuando tus palabras son constantes, se vuelven ordinarias, esperadas, predecibles, ignoradas. La gente deja de escuchar con atención, dejan de analizar lo que dices, dejan de respetar tu presencia. No porque te falte inteligencia, sino porque te has vuelto demasiado accesible, demasiado fácil. Pero el silencio cambia esa dinámica por completo. Cuando no respondes de inmediato, la tensión aumenta. Cuando no lo explicas todo, la curiosidad crece. Cuando no hablas a menudo, tus palabras ganan peso. Ahora la gente empieza a notar la ausencia. Se preguntan ¿por qué no respondiste? Repasan interacciones pasadas. Empiezan a pensar en ti más que antes. Y ese es el gran cambio. Pasas de perseguir la atención a atraerla, porque el silencio crea escasez y la escasez crea valor. Cuanto menos hablas, más importan tus palabras. Cuanto más esperas, más impacto tiene tu respuesta. La gente empieza a anticipar tu voz. Se acercan cuando finalmente hablas. Escuchan con más cuidado. Analizan cada detalle. No porque hayas cambiado lo que dices, sino porque cambiaste la frecuencia con la que lo dices. Así es como funciona la influencia a un nivel más profundo. No se trata de volumen, se trata de sincronización. No se trata de decir más, se trata de decir menos, pero con intención. Porque cuando tus palabras son raras, se sienten deliberadas, controladas, precisas, importantes. Y la gente respeta lo que se siente intencional. Al mismo tiempo, tu silencio hace algo más. Crea un desequilibrio emocional cuando no respondes como la gente espera. Se sienten inseguros. Empiezan a cuestionar su propia posición. ¿Dije algo malo? ¿Por qué no respondieron? ¿Qué están pensando? Esa incertidumbre los atrae hacia ti. Empiezan a perseguir la claridad. Intentan volver a interactuar. Invierten más esfuerzo en captar tu atención. Y sin perseguir a nadie, te conviertes en la persona perseguida. Esta es la inversión. La mayoría de las personas persiguen conversaciones. Tú dejas que las conversaciones vengan a ti. La mayoría de la gente busca validación. Tú te conviertes en aquel del que otros buscan validación. Todo a través del silencio controlado. Pero esto requiere disciplina. Tienes que resistir el impulso de responder al instante.
Tienes que dejar reposar los mensajes. Tienes que sentirte cómodo con los momentos inconclusos, porque no todo silencio necesita ser llenado. De hecho, la posición más fuerte suele estar en la pausa, el retraso, el espacio entre las palabras. Ahí es donde vive la tensión. Y la tensión es lo que atrae a la gente. Así que, en lugar de hablar para mantener la atención, te retiras lo suficiente para crearla. No desapareces por completo. Te mantienes presente, pero selectivo. Hablas cuando es importante. Respondes cuando te sirve. Te involucras cuando beneficia tu posición. Nada más. Porque una vez que la gente empiece a perseguir tus palabras, ya no necesitarás competir por su atención. Tú la controlas. Quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Ellos me persiguen. 7. Domina el arte de verlos autodestruirse. Número 7. Domina el arte de verlos autodestruirse. La mayoría de la gente siente la necesidad de intervenir. Ven un conflicto, un error o alguien tomando malas decisiones y su primer instinto es actuar, corregir, advertir, evitar el desastre. Pero la verdad es que la intervención a menudo arruina la oportunidad, porque la gente rara vez fracasa por factores externos. Fracasan por su propia culpa. Su ego los ciega. Su impaciencia acelera sus errores. Su deseo de demostrar su valía se impone a la lógica. Y cuando das un paso atrás y permites que los eventos se desarrollen naturalmente, obtienes la ventaja definitiva. La observación se convierte en tu arma. Al permanecer en silencio, te eliminas de la ecuación. Permites que sus defectos salgan a la superficie sin interferencias. Dejas que el tiempo exponga las consecuencias de sus propias elecciones. La mayoría de la gente no puede resistir el impulso de actuar. Creen que la acción equivale a control. Creen que al intervenir mantienen el poder. Pero el verdadero poder suele ser pasivo. Es saber cuándo la inacción logra mucho más de lo que cualquier reacción podría. Cuando observas con atención, emergen patrones. Empiezas a ver el ritmo de su comportamiento, los detonantes que no pueden resistir, los errores que cometen constantemente bajo presión. Y estos patrones son más valiosos que cualquier argumento. Revelan debilidades, exponen intenciones, dejan al descubierto las vulnerabilidades que la gente intenta ocultar con tanto esfuerzo. Mientras tanto, tu presencia permanece tranquila y distante. No estás involucrado en el caos, estás fuera de él, observándolo como un estratega que estudia un campo de batalla. Y mientras ellos pelean, entran en pánico y se hunden, tú recolectas conocimiento, recolectas influencia, recolectas oportunidades. La belleza de este enfoque es que es casi invisible. Creen que tienen el control, piensan que sus acciones pasan desapercibidas, se sienten con derecho a cometer errores sin consecuencias. Y en esa falsa sensación de seguridad, aceleran su propia ruina, porque la impaciencia, el orgullo y el exceso de confianza son ruidosos. No esperan, no calculan, actúan primero y piensan después. Y cuando actúan sin previsión, fracasan de manera espectacular. No necesitas intervenir, criticar o manipular. Solo necesitas mantenerte quieto, observar y comprender. Luego, cuando el momento sea el adecuado, podrás moverte con precisión. Al esperar, evitas la exposición innecesaria. Al observar, ganas perspectiva. Al mantenerte en silencio, retienes el poder. Esta es la lección definitiva de contención y estrategia. El poder no consiste en controlar a los demás directamente. Consiste en dejar que sus defectos los controlen a ellos mientras tú permaneces intacto. Cuanto menos interfieres, más se revelan a sí mismos. Cuanto más se revelan a sí mismos, más fácil se vuelve a aprovechar la realidad en lugar de luchar contra ella. Esto es maestría. Y la maestría
proviene de la paciencia. Deja esta afirmación en los comentarios. Observo en silencio. El juego final. Mira a tu alrededor. La gente reacciona constantemente. Discuten, dan explicaciones, persiguen la validación, se exponen sin darse cuenta. Son ruidosos, impulsivos, emocionales y predecibles. Están atrapados por sus propios instintos, su propia necesidad de ser escuchados, su propio deseo de demostrar su valía, y ni siquiera lo ven. Pero tú has aprendido algo diferente. Has aprendido que el silencio no es debilidad. Has aprendido que la quietud no es pasividad. Has aprendido que la paciencia no es esperar, es estrategia. Porque mientras otros pelean para hacerse notar, tú observas. Mientras otros se rebelan, tú permaneces ilegible. Mientras otros reaccionan y pierden el control, tú mantienes tu postura. El poder no proviene de las palabras dichas o de las batallas libradas. Proviene de comprender la mente humana, de ver patrones donde otros ven caos, de permitir que el tiempo y las circunstancias revelen la verdad. Has aprendido a negarles la reacción que anhelan. Has aprendido a seguir siendo subestimado y a dejar que su exceso de confianza sea su perdición. Has aprendido a hacer que persigan tus palabras y no al revés. Has aprendido a observar sin interferir, dejando que su propio ego e impaciencia desmantelen su posición. Y lo mejor de todo, nada de esto requiere ira. Nada de esto requiere confrontación. Nada de esto requiere pruebas, porque el verdadero poder es invisible. Se mueve en silencio, observa en silencio, actúa solo cuando el momento es perfecto. El mundo está lleno de personas que gritan para ser escuchadas, luchan por controlar a los demás, gastan su energía reaccionando a todo. Tú, sin embargo, has descubierto un camino diferente. Te mantienes en silencio, observas con atención, entiendes profundamente, y en ese silencio, en esa paciencia, en esa disciplina, eres intocable, eres impredecible, eres imparable. Las personas más poderosas de cualquier habitación no son las que hacen ruido, son las que dejan que los demás se destruyan a sí mismos mientras ellos permanecen intactos, observando y en control. Recuerda esto y llévalo siempre contigo. No reacciono, observo, gano. Deja esta afirmación en los comentarios si estás listo para abrazar el silencio y